¿Cuántos semestres Oye, te quedan de la carrera? ¿cuántos? No me quedan 2 años. Bueno, ya pasará rápido. Sí, no, la verdad que lo he disfrutado. Así, si bien es cierto que he tenido menos tiempo, más dedicación al estudio, pero la verdad que lo he disfrutado bastante, a diferencia de la otra carrera que estaba estudiando antes de esta. ¿Me entiendes, no? Pero lo que pasa es que cuando me puse a estudiar por segunda vez, me puse a estudiar ingeniería civil industrial. Y la verdad que ahí no, la verdad que la sufrí, ¿me entiendes, no? No me sentía a gusto con la carrera, no me sentía a gusto con la forma, ¿cómo se llama? Con los contenidos. eh, Así que la verdad que no fue desastroso. Y por eso de ahí me cambié a esta otra ingeniería que es en prevención de riesgo y medio ambiente, eh, porque tenía esa otra opción pues, de poder cambiarme. Entonces, y ahí me cambié. Pero la primera no, fue un desastre. ¿Pero convalidaste algo? Sí, no, convalidé, pues sí, por tanto caso, hubieron varios ramos, y lo que pasa es que hubo un solo ramo que, a ver, que en realidad pasé todos los ramos, la verdad que pasé todos los ramos, fue el único cálculo que lo pasé ¿cachai? ¿No? Pero finalmente todos los demás los pasé, y en el fondo era porque no le encontraba ni pie y cabeza, ¿cachai? ¿No? A la carrera. En el sentido, eh, en el sentido de que no le encontraba sentido a la carrera, por eso. Entonces, mm, porque los ramos que habían eran como complicados, ¿me entiendes? ¿No? Así, ninguno se enfocaba a lo que en realidad era la carrera, ¿cachai? Y por eso Amigos, no los quiero interrumpir, pero ya hace largo tiempo estamos transmitiendo en vivo, así y que nunca avisáis. Siempre así la misma. y tenemos aquí nuestro invitado, justamente Arnaldo lo va a presentar. Hola, Gerard, buenas noches. Bueno, Pablo, quiero darle la bienvenida a don Gonzalo Córdoba de Bogotá, Colombia, un queridísimo amigo, entrañable amigo de hace muchos años, y él se dedica al área de la construcción en Colombia, y queríamos esta noche conversar con él para ver cómo ha sido su experiencia de esa ciudad donde reside y la pandemia que nos tiene a todos súper complicados. Gonzalo, buenas noches. Adelante. ¿Me escuchan? Un poquito lejos, se escucha un poco lejos. Un poquito lejos, un segundo. ¿Mejor ahí? Ahí sí. Perfecto. Bueno. ¿Cómo Muy están? Buenas bienvenido, noches. muy bienvenido Gonzalo. Ahora sí, Villa Alemana, el semanario. Nosotros nos juntamos aquí todas las semanas y comentamos sobre diversas realidades locales, nacionales y a veces también mundiales. Y hemos tenido un pequeño ciclo, podríamos decir, de comentarios sobre lo que sucede en la pandemia en diferentes lugares del mundo. Tuvimos un invitado de Nueva Zelanda, otro de Suecia, y bueno, ahora te tenemos a ti. Así que muy bienvenido, también uno de España y te agradecemos mucho este tiempo para poder compartir experiencias y en el fondo, porque claro, nos llegan noticias de diversos lugares del mundo, pero evidentemente no es lo mismo que te lo cuenten realmente como es de primera persona que cómo llega por la prensa. Claro, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cuéntanos, Gonzalo, para nosotros es muy cuéntanos. importante saber cómo partamos más o menos, como pongámonos ahí en ese marzo 2020, cómo era la situación allá, cómo se veía la pandemia venir, si había gente que creía, otra gente que no creía. Cuéntanos un poco cómo fue ese marzo 2020 allá en Colombia. Pues aquí veníamos en un año que había empezado bastante bueno a nivel económico, por lo menos en el sector en el que yo me muevo, que es la construcción de vivienda.
y habíamos hecho en los 3 primeros meses, en lo que llevaba, aquí los confinamientos empezaron alrededor del 18 de marzo y hasta el 15 de marzo llevábamos récord en ventas, pues lo que no había pasado en 2 años, porque el año 2019 y el año 2018 fueron complicados para la economía colombiana y para muchos sectores. Y también desde el Se punto de vista social, ¿no? También desde el punto de vista social hubo manifestaciones, también vimos algo por acá. Sí, 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 seguimos con un escenario bastante revuelto a nivel político, donde hay una polarización que creo que se está dando en gran parte de los países del mundo y los líderes que no necesariamente son los mejores, tanto de un extremo como del otro, están aprovechando esa situación y poniendo a los extremos totalmente opuestos a la población. Entonces, uno de esos extremos que es el de la izquierda había empezado en noviembre, pues desde noviembre había empezado una serie de protestas y marchas muy complicadas a nivel país que también venían pues enredando el resto del desarrollo económico. A nosotros nos suena conocido porque fíjate que nos adelantamos un par de semanas. El 18 de octubre de 2019 comenzó lo que se conoció como el estallido social acá en Chile y que se vivió en todo el país con una magnitud inusitada, incluso con quemas masivas de estaciones del metro en Santiago, destrucciones de estaciones de metro, por ejemplo, regional acá, saqueos masivos de supermercados. Fue realmente, bueno, nosotros no habíamos vivido algo así, incluso a ese nivel de destrucción de lo privado, nunca, ni siquiera los periodos más revueltos en el pasado. Fue el periodo más fuerte que hemos tenido de manifestaciones públicas, ni en dictadura, o sea, no, nunca, nunca, nunca. Fue la primera vez que vimos una cosa como esta y de repente con un espíritu, bueno, generalmente uno se mira al ombligo, ¿no? Cree que esas cosas pasan nomás en Chile, pero qué bueno que tú lo digas. En Colombia ha pasado quizás no en la misma intensidad, pero también ha estado bien revuelto el tema, ¿no? Bueno, nosotros es que nunca hemos salido de esa mezcla. Este país lleva muchos años con una situación social y política compleja, pero ahora con mucha fuerza con los sectores de izquierda, como nunca antes se habían visto. Este es un país de derechas más que de Sí. izquierdas, hasta, hasta hace unos 2 o 3 años atrás, o 4 años, pues. Pero sí, ha estado complicado y está complicado en este momento realmente. Y bueno, estábamos Oye, en marzo perdón, algo quería comentar, Arnaldo. sí, que ya que estamos en este tema, ¿cuál cree Gonzalo que fue el detonante en Colombia que explotara así como sucedió aquí en Chile? Yo no creo que eso sea casual, ¿no? Que haya pasado como en una escala latinoamericana, no lo veo muy casual, no lo veo más, no soy tan inocente de pensar que son manifestaciones esporádicas que salen en cada país. ¿Qué ha pasado en Colombia últimamente? Pues que se ha dado, pues ha reaccionado muchísimo las clases populares ante los gobiernos, han sido mucho más reactivos y están liderados por una persona que tiene mucho eco últimamente y que ha sabido aprovechar todo ese tema. No ve uno que haya una diferencia realmente entre cómo se venía manejando la economía y la desigualdad económica entre las distintas clases sociales en este país, pero pues ahora sienten que hay más eco y pues ese eco lo ha sabido capitalizar un líder político y eso ha hecho que el movimiento se forme con mucha más fuerza. Claro, eso es una gran diferencia a lo que ocurrió acá en Chile, porque aquí no había ningún líder que con nitidez lo haya capitalizado. Es cierto que han emergido algunos sectores eh, populares o incluso el Partido Comunista. Derechamente en Chile el Partido Comunista tiene un presidenciable muy fuerte, lo que no había pasado nunca. De hecho, nunca, porque Allende no era comunista, era socialista. O sea, no había pasado nunca. Primera vez que hay un presidenciable comunista que está ahí, pero tampoco es muy significativo su porcentaje, está por el 15%, pero en este nivel de gran fluidez, en que los candidatos ya no son como antiguamente, que uno sabía a veces mucho antes de la elección quién iba a ser presidente porque tenía 30, 40%, a veces incluso más del 50% de adhesión. Ahora, si alguien tiene un 15%,
es como, oh, tiene un porcentaje importante. Y antes era el tercer lugar, el cuarto. Ahora, realmente ese posicionamiento es así en todas partes. De hecho, en Perú, ahora en la elección peruana, ninguno de los dos sacó el 20%. Uno sacó, creo, el 19% y el otro sacó el 13%. Y justamente es de extrema izquierda el que sacó el 19%, y justamente es de extrema derecha, que es Keiko Fujimori, nacionalista Fujimori, con toda esa historia, y nunca renegado de la historia del padre. Y digamos, ese es el escenario en que se encuentran, y eso se ha replicado, esa polarización, justamente, se ha replicado en todos nuestros países, y en otros lugares del mundo también. Claro. Oye, pero cuéntanos, estamos en marzo de 2020. ¿Cómo fue esto de los confinamientos? ¿De qué manera se desarrollaron allá en Colombia? Fueron radicales, de pasar a ver noticias de lo que estaba pasando en el mundo, pues en China desde finales de año, y lo que se empezaba a ver, pues que ya se veía claramente como una amenaza. Pasamos a un confinamiento general estricto, todo parado, todo absolutamente parado, ni siquiera existiendo la posibilidad de salir al parque, encerrada absolutamente todo el mundo, solamente pudiendo salir a las compras básicas de medicinas o alimentos. Esto era una ciudad fantasma, realmente. Esta es una ciudad que se mueve impresionantemente durante todos los días. Entonces, el golpe fue muy fuerte, no permitió acomodar muchas cosas. Es decir, el tiempo de transición entre que informaron que iban hacer ese confinamiento y que se dio fueron 2 días. Entonces fue muy complicado, pues, tratar de organizar la logística en las oficinas para llevar todos los equipos de cómputo, los portátiles, las redes, todo a las casas de las personas, y ver qué se hacía con las personas en las obras de construcción, pues, porque pues tuvimos que parar completamente. Entonces ¿Y fue... cuánto tiempo más o menos duró ese confinamiento estricto, total? Nosotros en el sector construcción paramos desde el 18 de marzo hasta la primera semana de mayo. Pero, Gonzalo, Dime. ¿por qué fue tan estricto y tan repentino el confinamiento si los casos en Colombia en esa época no eran tan altos? No, pues, porque se evidenció que nosotros teníamos no sé, estábamos demasiado bajos en disponibilidad de unidades UCI, de camas UCI en todas las clínicas. Era muy bajita el porcentaje que se tenía, y estaba ocupado pues por pacientes que tenían otro tipo de enfermedades. Entonces lo que hicieron fue dar un respiro muy fuerte para poder ampliar esa capacidad. De esa época a hoy se ha casi que duplicado, por lo menos en Bogotá. En otras ciudades del país no ha sido, pues en las principales capitales sí, pero pues en ciudades más pequeñas o en el tema rural no se ha logrado tanto, pero en las capitales sí se duplicó, y ese proceso empezó inmediatamente. Hicieron en inicios de marzo, diría yo, hasta junio del año pasado. Yo creería que eso fue como el principal miedo que generó una decisión tan radical, y ver que en Ecuador, por esa época, nuestro vecino, la gente se estaba muriendo en las casas y no tenían cómo recogerlo, colapso general, pues. Entonces yo creo que se preocuparon muchísimo e hicieron esa medida tan extrema que, pues, hoy uno, pues pensar hacia atrás, uno es muy inteligente cuando ve hacia atrás las cosas, ¿cierto? Pero en su momento pues pudo haber sido la solución más acertada, con la poca información y con pues, los escasos recursos con los que se contaban aquí en el país. Bueno, hay que decir que en Chile en este momento se ha más que triplicado la capacidad de camas sobre todo para camas críticas. Eh, y es evidente, y esa preparación comenzó, de haber sido lo mismo también en Colombia, empezó en enero. O sea, antes de que, cuando se supo que estaba esto en China, ya el gobierno comenzó a ampliar la cobertura, la capacidad, preparándose para ese momento. Y claro, es cierto que nosotros no tuvimos nunca confinamientos tan agresivos. Sí lo hemos tenido muy prolongado,
Y bueno, te comento que nosotros estamos con toque de queda, o sea, encerrados en nuestras casas, en Chile todos, después de las 22 horas, ha variado también a las 23 horas, pero desde ese momento hasta ahora. O sea, se mantiene el toque de queda desde ese momento hasta ahora, desde marzo hasta ahora. Ha sido bastante, Gonzalo, todavía continuamos con toque Gonz- de queda. Gonzalo, Hola Pablo, ¿cómo estás? hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Gonzalo, mira, acá nosotros, como decía Gerard, estamos confinados eh, y para poder salir nosotros tenemos que utilizar, ¿cómo se podría decir? Un pase temporal para poder ir a comprar y eso acá hay un sistema en el cual nosotros tenemos que solicitarlo a comisaría, es decir, a la policía y a través por un sistema digital te llega el permiso que tú tienes 2 horas para poder hacer las compras o ir al banco o hacer lo que tienes que hacer, ¿ya? Y lo que yo te quería preguntar, allá, ¿cómo lo hacen en ese sentido? ¿Cómo la gente se moviliza para, cómo gestiona un pase para ir a comprar o simplemente es libre? No sé, explícame. Ha ido cambiando a lo largo de la pandemia, ¿sí? De ese confinamiento estricto en el cual solamente una persona por familia podía salir y pues había patrullas de la policía dando vueltas por la ciudad y en los comercios, los de alimentos, pues solamente dejaban entrar una sola persona por grupo familiar. Empezamos a variar a distintas alternativas porque es que esta economía no es tan robusta como la economía chilena y no es tan robusta como nosotros creímos los colombianos que era. Sí, aquí hemos, este problema ha evidenciado que la informalidad en el país es demasiado grande, demasiado fuerte. Yo creo que más de la mitad de la población está en informalidad. Dependen del diario, de lo que vendan o hagan en el día para recibir ingresos, no tienen ningún tipo de estabilidad económica y pues el impacto a mediados del año pues, se vio impresionante y ninguna administración local, refiriéndome a las alcaldías o las gobernaciones, ni el gobierno nacional pudieron seguir manteniendo esas medidas tan extremas porque si lo hacían así, aquí la gente no se iba a morir de COVID, sino de hambre. Entonces, fueron cediendo, fueron cambiando, fueron evolucionando, fueron aumentando actividades con exclusiones porque inicialmente nadie podía salir y en la medida que fue pasando el tiempo empezaron a ingresar distintos tipos de sectores económicos a las actividades que fueron exceptuadas mediante una serie de protocolos y de unos planes generales de acuerdo a cada uno de los sectores. Por ejemplo, el sector construcción tuvimos que presentar un plan completo del manejo de los trabajadores, cuál era el medio de transporte, dónde vivían, cuáles eran los controles que se deberían tener al ingreso a las obras, quién iba a controlar que los trabajadores en las obras de construcción estuviesen usando todos los elementos de protección personal, quién garantizaba, nos tocó a nosotros garantizar todos esos, los tapabocas y el gel antibacterial y el alcohol y pues todo, el hipoclorito, todos esos elementos, garantizarlos a los constructores, pues a los empleadores. Y después de presentar cada uno de los sectores económicos, los textiles, industriales, constructores, esos protocolos a las entidades competentes los aprobaban y nos iban dando acceso o apertura pues gradual con aforos limitados pues para poder desarrollar nuestras actividades. Cada uno de los empleadores de cada uno de los sectores generaba un documento en el cual certificaba que, amparado en una legislación vigente en su momento, eso ha seguido pasando, el trabajador tal podía salir en determinado horario para trabajar en tal punto. Y pues ese era como el documento de identificación en caso de que cualquier autoridad lo requiriera, pues para garantizar el libre movimiento.
¿Qué otra cosa hicieron? Pues para no limitar y no terminar de quebrar el comercio que está muy golpeado en este país, empezaron a aplicar medidas semi-restrictivas como el pico y cédula. Nosotros, la cédula es el documento de identificación nacional y pues puede terminar en par o impar. Entonces empezaron y así estamos ahora en este tercer pico, que los días pares no pueden salir los que termina la cédula en par y los días impares no pueden salir los que terminan en impar. Así pues tratando de controlar los aforos y bueno, ahí más o menos han ido evolucionando las cosas. Gonzalo, y lo otro que te quería preguntar, me imagino que como tú dices que ha habido harta pobreza con todo lo que ha sucedido, me imagino que tú has visualizado ollas comunes, así, bueno, acá en Chile le llamamos ollas comunes en el sentido de que en poblaciones se ayuda a la gente a través de qué sé yo, de comida, por la escasez. Y lo otro que te quería preguntar es el tema si el gobierno de una u otra manera ha ayudado a la gente a través de bonos, incentivo económico, cosas como esa. Sí, realmente aquí las clases más pobres han sobrevivido con las ayudas del gobierno nacional y de los gobiernos distritales, en el caso de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y se llama ingreso solidario y eso lo han generado, pues ellos lo han dado a unas familias que están inscritas y que son las de menores ingresos. Pero ahí hay un sándwich, por decirlo así, porque están los arriba, pues los que están económicamente estables, ¿sí? Sin importar el rango de ingresos, pero son estables, así ganan un salario mínimo, pero son estables. Están los completamente pobres, informales, que están en un sistema que se llama SISBEN, que es como una seguridad social, es subsidiado por parte del Estado y están muy abajo. Y en la mitad hay una zona gris que no ganan tan, o sea, no son tan pobres como para estar en el SISBEN, ni ganan lo suficiente o no están formalizados. Entonces esa gente es la que más afectación ha tenido y es la que definitivamente, por más cuarentenas que se hagan, no se van a guardar porque si no salen, no comen. Mira, Bueno, las realidades son bastante parecidas. sí, A veces las situaciones, uno puede decir, bueno, quizás los segmentos, la composición social puede ser distinta, puede ser que el per cápita sea distinto, puede ser que las brechas sean distintas, pero la realidad es exactamente replicable. O sea, tenemos también nosotros un grupo de personas que tiene el IFE, que le llamamos acá, que justamente es para las personas de menos recursos. A otros calificaron, un grupo que no conozco ninguno, pero supone que hartos, calificaron para un bono de clase media, un apoyo a clase media y hay un grupo de personas que no calificaron a ni uno ni lo otro, incluso teniendo situaciones, podríamos decir, más malas que los que recibieron los bonos, los bonos de clase media, pero sin embargo no calificaron por diversos motivos, porque hay un tema que ha pasado acá, quizás allá también lo percibes de la misma manera, es que el Estado está bastante bien preparado para atender a las personas de menos recursos, pero no tenía herramientas adecuadas para atender a la clase media. No la conoce, no lo ubica, no tiene los sistemas para poder apoyar y poder ayudar. No sé cómo lo percibes tú allá. Sí, es en parte, pero igual es que aquí digamos, el Estado no es tan robusto ni es tan potente a nivel económico como me imagino que es en Chile. Y pues las ayudas a los más pobres, pues es como de una tercera parte de un salario mínimo. Entonces eso alcanza para no morirse de hambre, diría yo, como para subsistir y poco más. Entonces, a pesar de que esas personas han recibido ayudas, pues no están en la misma situación que estaban antes de la pandemia. Y los que no han recibido nada, pues por eso Colombia es uno de los países que tiene un número de contagios muy alto, muy alto a nivel global. Y también tiene un número de muertos importante, porque definitivamente no todo el mundo puede trabajar desde la casa, no todo el mundo puede quedarse encerrado, ni todo el mundo puede respetar la cuarentena. Es evidente, o sea, ya no hay como tapar el sol con un dedo o seguir tapándolo, porque aquí se estaba tapando, a mi forma de ver,
esa realidad tan cruda, tan fuerte entre una clase social y otra clase social. Es que es un abismo de diferencia. Aquí son dos países muy diferentes. El de los pobres es una realidad impresionantemente difícil, y hay otros, los más privilegiados, obviamente es otro mundo, pero la clase media alta, por decirlo así, vive muy bien comparado con esa realidad de los pobres, de la clase baja y media baja. Si nos pudieras ilustrar, Colombia, ¿cuántos habitantes tiene? 48 millones, creo, ¿Y algo cuántos así. contagiados más o menos van? Porque esa cifra uno la tiene Uy, presente, ¿no? son No tiene un... 2,5, ya te digo exactamente, pero es un ¿Ya? número bastante alto comparado con muchas otras regiones del mundo. Estábamos ayer viendo en un noticiero que estábamos como en el número 9 a nivel de contagios mundial, 2.774.000. Claro, sí, sí, es bastante. Para 48 millones, nosotros aquí somos 19 millones y tenemos más o menos como 1.100.000. Eh, claro, ustedes tendrían igual un poquito más en promedio, en proporción, pero tampoco estamos tan lejos. Tampoco estamos tan lejos. Si no, este tema a todos nos ha tocado bastante duro, pese a que aquí la vacunación ha andado bastante rápido, pero tampoco ha servido por ahora. O sea, la cantidad de, imagínate que somos 19 millones de habitantes y estamos teniendo las últimas 2 semanas pongámosle un promedio de 7.000 casos diarios. Es bastante, digamos, para 19 millones. Nosotros estamos en el tercer pico, pues en la tercera cresta de la pandemia. No hemos llegado a la etapa más cruda. Ahorita estaba hablando por televisión la alcaldesa de Bogotá. Estamos en un confinamiento, trabajamos 4 días y 3 días nos encerramos, y así ya vamos a completar la tercera semana y vamos a estar así hasta el 9 de mayo con toque de queda también. Todo se cierra desde las 7 de la noche, se cierran todo, hasta los comercios de alimentos. La idea es que la gente esté en su casa hasta a las 8 de la noche, y se reapertura todo a las 5 de la mañana, ¿cierto? Y ya nuestro nivel de contagios está por los 16.000, 17.000 diarios en este pico, y no hemos llegado a lo más alto, y cada día se rompe un récord en el número de muertos. El de ayer ya eran 430 muertos en un día por COVID, lo que nunca en ninguna de las otras dos picos de pandemia se había tenido acá. Entonces está preocupante la situación. Sí, Muy preocupante. esa proporción es bastante más alta que la que tenemos acá, porque, por ejemplo, con 6.000 y tantos casos, tuvimos algo así como 30, 40 muertos diarios. O sea, es que también va eso mucho en las capacidades y las proporciones que puedan manejar en los hospitales. Si finalmente, porque la manera en que se hacen los tratamientos, la cantidad de respiradores, todo ese tipo de situaciones también influyen. Eso es verdad. Bueno, yo digo todo esto para contextualizar porque en Chile hemos sido no solamente críticos, sino a veces desmesuradamente, porque justamente por el conflicto social que nos tiene inmerso. Obviamente el gobierno ha cometido errores, como todos los gobiernos han cometido errores en esto de la pandemia, pero a veces perdemos la proporción. Y eso es por eso cuando te escucho, a veces hago pequeños análisis comparándolo con la realidad nuestra, porque evidentemente tan mal no lo hemos hecho si uno mira no solamente el caso de ustedes, sino el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Ecuador. Entonces, con errores y aciertos vamos avanzando, pero de repente hay que ser un poquito más equilibrado y eso es lo que trato de transmitir en los programas. Sin embargo, a veces también hay cosas que no entendemos, situaciones en que obviamente no nos contrarían, porque evidentemente nos Justamente, gustaría, como hemos conversado muchas veces con Pablo, con Arnaldo, nos gustaría estar más confinados y que el gobierno nos apoyara más económicamente, pero sabemos que eso también tiene límites. Pablo, ¿tú quieres decir algo? sí, no, justamente a raíz de lo que tú estabas hablando, era lo que quería preguntarle a Gonzalo, ¿cómo ven a nuestro país desde allá? Si les llegan informaciones, noticias, y cuál es la visión de ellos, cómo nos ven a nosotros.
Pues nosotros teníamos una idea del manejo de la pandemia bastante más efectivo que el resto de países de Sudamérica, poniendo aparte el desastre de Brasil, como un desarrollo, como un manejo exitoso, pues, porque han tenido los confinamientos, el número de muertos no ha sido tan alto, la economía no se ha golpeado tanto como esta economía. El año pasado nosotros caímos el 15.6 del PIB, cayó el 15.6, es muy duro. Y vimos que fue el primer país o de los primeros países en iniciar una campaña masiva fuerte de vacunación, que está en unos números, arrancó 3 meses adelante de lo que pudo arrancar el gobierno acá. Aquí se quedaron, no sé, las negociaciones con las farmacéuticas fueron, no sé, no se cumplieron, y fueron 3 meses desde diciembre que anunciaron que había vacunas hasta cuando se puso la primera vacuna en febrero. Ustedes lograron una curva de vacunación muy buena, con un porcentaje de personas vacunadas en el país muy alta comparado con lo que nosotros llevamos. Y no entendemos pues que eso no se ha hecho mucho análisis, no sé ustedes cómo lo verán, con ese nivel de vacunación tan alto, ¿por qué vuelven a confinamientos o por qué han sido tan restrictivos cuando se esperaba que el efecto rebaño o por lo menos el impacto de esa vacunación en un país que va bien comparado con nosotros vuelva a presentarse? No se entiende mucho y no lo muestran mucho los medios, no es muy Sí, claro. sí, lo que pasa es que eso es parecido a lo que ocurre con Israel, porque Israel va adelantado a nosotros como unos 4 meses, porque ellos en este momento tienen vacunado al 60% de la población, con más del 60% con 2 dosis, o sea, de Pfizer, y con eso ya están desconfinados, ya la cantidad de casos ha bajado mucho. Ayer, si mal no recuerdo, celebraban en Israel que no habían tenido ningún muerto por COVID. Entonces, obviamente es un avance significativo. Pero ¿por qué sucede eso? Bueno, resulta que cuando se empiezan a vacunar las personas adquieren la inmunidad después de 14 días después de la segunda dosis. Entonces, ahí es donde cuesta agarrar el ritmo. Y evidentemente cuando estemos en niveles del 60% de vacunación, si es que no llegan estas nuevas variantes o estas variantes no crecen mucho, como la brasileña, que es muy, muy fuerte y que no todas las vacunas la controlan de la misma manera. De hecho, para algunas no es que no sirva, pero digamos no tienen la misma eficacia. Y ahora se descubrió una variante ecuatoriana también y está presente en Chile. Y esa es más compleja. Y también a Chile llegó increíblemente la variante sudafricana. Entonces, eso, quizás el otro problema que tuvimos es que hemos abierto la frontera con mucha facilidad, y quizás eso también ha dificultado el tema. Gonzalo, pero hubo un impacto positivo en la vacunación en las personas mayores. Ahí los casos se cayeron bastante notoriamente. Donde se dispararon fue la población más joven, que yo creo que se Sí, relajó frente al tema de la vacunación. por eso Y bajaron también las muertes. sí, y también hay un mito grande en la población, que la gente cree que si está vacunado no tienes COVID, el virus no te entra y no entienden que te puedes infectar, ser asintomático y contagiar a más gente igual estando vacunado. Bueno, esa es la situación en general en Chile. Por eso ¿Qué? la evolución va a demorar bastante. Estamos a 2 o 3 meses de tener, si seguimos con un buen ritmo, de tener ese 60%. Se esperaba en un momento determinado que en julio tuviésemos el total de la población meta, que son los mayores de edad, porque no se contempla vacunar a los menores de 18. Pero la verdad que no se sabe si se va a llegar a esa meta porque se está ralentizando, porque claro, hay otros países que quieren adquirir las vacunas, también hay más conciencia de que, bueno, que Chile fue primero en eso es importante explicar, ¿por qué Chile estuvo primero en la fila y no otros países? Lo que pasa es que Chile pagó para la investigación antes de que la vacuna estuviera lista, mucho tiempo antes, pagó por eso, puso fondos para que se investigara. Y no una vacuna, sino
si mal no recuerdo, 5 o 6. Entonces, evidentemente, hay algunas de esas todavía no llegan, como la Johnson Johnson, como la, ¿cuál otra no llega todavía? La CanSino, hay varias, pero que Chile hizo una fuerte inversión en verde, cuando no existía todavía la vacuna. Esa fue la razón por la cual llegamos primero en la fila. Y no antes que Israel, porque Israel pagó 3 veces el precio real, pagó algo así, casi $40, 36 euros por dosis a Pfizer, y eso era imposible que ningún país compitiera con eso, era muy difícil. Creo. País pequeño con altos recursos, los puso en la mesa y ahora está teniendo, además tuvo confinamientos muy duros, incluso más duros que los que tenemos acá, pero con inyecciones directas a la vena, digamos, le pagaban a todo el mundo para que se quedara en su casa directamente. Y eso evidentemente los países de Latinoamérica no lo podemos hacer. Lo hizo Nueva Zelanda también, Australia hasta cierto punto, pero Bueno, hay un tema de ¿Y era? fronteras también. Claro, eso iba a sí, preguntar si se cerraron las fronteras en Israel o no. en Israel sí, totalmente. Ya. ¿Y en Colombia El qué tema- pasó? ¿Cómo fue el cierre de la frontera? ¿Cuál cierre? ¿Cuál cierre? No hay cierre, no hubo cierre. No, sí, el cierre aéreos y marítimo existió como hasta junio completamente, totalmente detenidas las operaciones aéreas, pero pues tenemos un vecino muy complicado y ese vecino complicado no tiene ni siquiera data, información de cuánto COVID hay, pero se sabe que está lleno, pues, y esa frontera que es una porción muy grande del territorio, así estuviesen los puentes oficiales, los pasos fronterizos cerrados, pues todos los otros 10.000 o 100.000 estaban abiertos y la inmigración de venezolanos aquí a Colombia, bien sea de paso o porque se van a quedar acá, es impresionante, es gigantesca. ¿Cuántos más o menos venezolanos hay en Colombia? Le calculan como 2 millones 2 millones. de pobres. Además, De venezolanos. sí, claro. Sí, sí, porque los venezolanos con poder económico vinieron hace ya bastante tiempo, sí, desde Chávez, pues. Este es un país pobre que está importando pobreza. Colombia pobre importando pobreza. Es bastante complejo y obviamente ese también tiene que ser un foco de propagación a nivel masivo pues del coronavirus. El gobierno los ha apoyado bastante a los inmigrantes venezolanos con acceso a la salud y con como algo de legalización, pero pues es una cosa inmanejable para, o sea, 2 millones de pobres, eso no lo maneja nadie, o menos un país de estos de Latinoamérica. Tengo entendido que les están dando una especie de residencia a los irregulares por 10 años, en el caso de Colombia. Sí, están legalizándolos pues para poderlos tener Mm. pues pensados, identificados y poder organizar el tema de las ayudas y obviamente tener una cara internacional bonita, ¿no? Es Lo que la pasa es que otra cara. también Colombia ha sido fuerte opositor por razones, sobre todo los gobiernos, como tú dices, son gobiernos de derecha, fuertes opositores del gobierno de Chávez, entonces, y después, y de Maduro y todo esto. Entonces, la verdad que, claro, sería como muy contradictorio darle con todo al gobierno y dejar a la gente en una situación, es complicado, es complicado. Y además es que es muy difícil ver a esas familias, es que no se ven adultos mayores, son personas jóvenes, son familias jóvenes, de menos de 30 años, con uno o dos niños de brazos. Uno está caminando, tiene 3 o 4 añitos y el otro es de brazos. Y los ve uno en la calle, en cada semáforo, pidiendo dinero. Es muy difícil y cerrarse a esa realidad del gobierno o los colombianos, pues pues no puede ser, no, uno no puede pasar con su carro, con su vehículo, pues, y ver eso y no ayudar y no ver cómo, y no luchar porque se ayuden. Porque es duro, es una situación muy compleja. No sé qué tanto habrá llegado eso allá a Chile, pero aquí no se veía, yo nunca en mi vida había visto tanta pobreza en las calles
y menos de un mismo tipo de personas, porque es que todas las personas que están en los semáforos pidiendo dinero, o un 90% son venezolanos. El Bueno, aquí esposo, tenemos una inmigración fuerte como no habíamos tenido nunca, porque Chile era un país que no era un destino muy codiciado para inmigrar, porque queda lejos, porque aparte de quedar lejos, era un país que no era un país rico, ahora tampoco lo es, pero está en una situación más, un poquito más holgada, y ahora, no sé, de tener un 5%, llegar a un 7% de inmigrantes a estar cerca del 15%, que es la situación actual, es muy diferente. Es cierto que no es mucho. Los países normalmente tienen como un 15%, es como un promedio normal. Pero en Chile sentimos que estamos llenos de extranjeros porque, claro, no lo habíamos vivido. Y por supuesto, no solamente venezolanos que han llegado muchísimo, sino también una proporción no tan alta, pero importante de haitianos. Entonces, ahí en el tema del choque cultural, el tema racial, si, ¿para qué no? Si Chile es un país más o menos se dice, más o menos homogéneo, yo no lo creo, pero es el mito con que vivíamos acá, un mito tremendo, por supuesto. Entonces, al ver algo distinto, personas diferentes, emergió también, lamentablemente, emergió el racismo también. Racismo, clasismo, exclusión, aumentaron los campamentos en Chile, o sea, las personas que vivían en situación irregular en estas casas armadas, digamos, con dos palos que paran, digamos, por ahí, lamentablemente las villas miseria, como le dicen en otros países, han aumentado muchísimo, favelas, como le dicen en Brasil, que nosotros habían empezado a disminuir mucho los últimos años, han empezado nuevamente a tomar fuerza, en parte por la inmigración y en parte también por bueno, justamente la pandemia ha agudizado la diferencia. Tú hablas de que la recesión de Colombia llevó a un 15% de contracción del Producto Exterior Bruto. En el caso de Chile llegó a un 6%, pero de todas maneras es fuerte porque un país que estaba acostumbrado a crecer durante muchos años, un 6% de todas maneras nos golpeó y además que no golpeó a todo el mundo por igual. De hecho, por ejemplo, a la cadena exportadora no la golpeó. Chile está exportando más que nunca. Nunca había exportado tanto como el último año. Nunca. Y ¿cuál es la contradicción? ¿Qué es lo que sucede? Que los otros eslabones de la cadena son los que no están funcionando, los servicios, los que dan trabajo a la gente. Y eso a la larga también, el comercio, la disminución del comercio importante, ha generado bolsones de pobreza y vulnerabilidad. Personas que habían alcanzado una clase media consolidada, que llegaban con dificultades a fin de mes, llenos de deudas, con tarjetas de crédito de casas comerciales, en algunos casos bancos, etcétera, pero debiendo todo, pero llegaban a fin de mes y con su carrito de supermercado lleno, y ahora no. Y ahora a veces no tienen ni siquiera para hacer la compra del mes, nada. Y como bien dice Pablo, mencionaba, se reúnen con otras familias, consiguen ayuda de los vecinos y comen entre todos en una olla. Eso le llamamos aquí la olla común, que es simplemente un paquete, generalmente fideos, arroz, en algunos casos porotos, lentejas, en una olla y cada uno se va a su casa con su tarrito, su Tupperware, digamos, es una cosa que golpea mucho. O sea, a mí realmente, y lo peor de todo es que ahora que estamos confinados, es difícil acudir en ayuda a esa gente que no tiene que comer porque no podemos salir, no tenemos permiso para salir. Entonces, ¿cómo llevamos los alimentos? Entonces, hasta las cadenas de solidaridad privada se ven cortadas. Y también en algún momento terminamos personas que no tenían para comprar gas y la municipalidad les dio vales para que compraran gas. Y, o sea, una serie de situaciones sumamente complejas, pero insisto, y por eso me gusta mucho tener esta mirada que tú estás dando, que pongamos la proporción. Realmente hay países que lo están pasando mucho, mucho peor, hay situaciones mucho más complejas y es bueno que lo conozcamos, o sea, porque aquí no se sabe, o sea, las cifras que tú estás dando, que vamos, en cantidad de muertos van varias veces lo que ha ocurrido acá. Nosotros llevamos en total, la cifra más alta que se ha hablado es de 30.000 muertos. Pero ¿cuánto fue la cifra que diste tú? No la recuerdo, pero hablaste una cantidad bastante. ¿Cuánto? tenemos 71.000. 70 71.000 muertos. Y aquí 71.000 muertos. hoy, otra vez rompimos un récord, 465 muertos en un día por COVID.
Mire, si esto lo lleváramos a la cantidad de la población chilena, sería como que aquí hubiese algo así como 200 muertos. Y nosotros no en lo que más hemos tenido es poco más de 100 en los momentos más álgidos. Y en este momento que tenemos una cantidad de camas críticas, casi todas, de hecho quedan como 200 camas en todo el país. Muy pocas, están casi todas ocupadas. Pero sin embargo, hemos bajado de los 100 muertos diarios. Entonces incluso hemos tenido 30, 40. No es para celebrar, no es para aplaudir, no es como lo que pasó en Israel, que tuvieron ahora un día que no tuvieron ningún muerto, pero sí, por supuesto, son avances, y eso es lo que creo que de repente hay que considerar, y es bueno que la gente escuche tu testimonio realmente, que vea que usted ha intentado diversas fórmulas, porque también lo otro que se ha dicho es que deberíamos desconfinarnos todos, y que no, que esto no sirve para nada confinarse, pero sin embargo, cuando nos damos cuenta que hay otras estrategias, como la que tú nombrabas, de disminuir, digamos, por sacar solamente la mitad de la población y de una forma más o menos simple, simplemente con el numeral del carnet, realmente uno se da cuenta que ha sido valioso el sacrificio de encerrarnos. Sí, y yo creo que hemos aprendido todos, pues que ni el extremo funciona del confinamiento, ni la apertura total, porque por eso se han dado estos picos en los cuales no hemos tenido, ha estado todo el mundo muy libre, somos latinos, nos gusta socializar, nos gusta reunirnos, salir, viajar, y ahí están los picos, después de cada temporada de vacaciones disparados. Y pues las medidas ha sido como ensayo y error y han servido como para tratar de mantener a flote la economía, manteniendo de alguna forma a raya el virus. Funcionó perfectamente en el segundo pico de la pandemia, que fue después de fin de año, pues de las vacaciones de diciembre o enero. Pero ahorita, en Semana Santa, que aquí hay un periodo de vacaciones, no ha funcionado y pues ahí seguimos como organizándonos. Y quería hacerles una claridad. Ese 15.6 que cayó el Producto Interno Bruto fue en el trimestre en el que estuvimos cerrados. En el año Ah, corrido fue 6.8. Estuvimos similar entonces. Sí, sí, pero cuando estuvimos parados cayó hasta el 15, después fue como el 8 y el último trimestre como el 3, más el primer trimestre que estuvimos abiertos y que fue positivo, entonces eso compensó de alguna forma. Claro, entonces son Gonzalo, en ese sentido similar. Ujú. Arnaldo. Gonzalo, con el tema del teletrabajo y de las clases a distancia para los niños y jóvenes, ¿cómo ha funcionado el tema de la conectividad en Colombia? ¿Cómo ha pasado la prueba? Ha ido mejorando. Fue crítico al inicio, pero digamos que las empresas prestadoras del servicio de Internet pues, han mejorado, han ampliado el tema de la cobertura de redes y pues ha mejorado. No sé cómo en otras zonas de la ciudad distintas a donde yo vivo o unas zonas más, ¿cómo lo diría yo? Con menos capacidades, no sé si esté funcionando muy bien, pero entiendo yo que no ha sido crítico, pues, o sea, se ha logrado funcionar. Lo difícil es que los niños o los jóvenes no funcionan igual y no prestan la misma atención. Nosotros aquí hacemos en Colombia unos exámenes cada año para evaluar cuál es el resultado de los estudiantes dependiendo de cada grado de escolaridad. Y pues el año pasado se cayeron los resultados. La virtualidad funcionó para tenerlos conectados, pero no fue igual de efectivo que la formación presencial. Oye, Gonzalo, ¿y el impacto de la pandemia fue homogéneo en Colombia o fue más en zonas urbanas que rurales? ¿En algunas zonas fue más dura? No, De Colombia. urbana, lo más fuerte se vivió en las ciudades y o se ha vivido en las grandes ciudades. Así ha sido. El rural, el impacto no ha sido tan grande, no ha sido tan fuerte, a excepción de, pues, lo más alejado que es el Amazonas, la capital de Amazonas, del departamento de Amazonas, da contra Brasil, es una ciudad pequeña que se llama Leticia, pues allá sí ha sido terrible el impacto porque la frontera está abierta con Perú y con Brasil, entonces allá colapsó primero que todo el resto. Lo han logrado controlar,
Aquí en Bogotá estamos en una ocupación hoy al 91%, es decir, hay muy pocas camas UCI disponibles. Estamos en alerta roja, estamos entrando en lo más duro. Antioquia, cuya capital es Medellín, es otro departamento, tuvo el pico hace una semana, entonces ya va bajando, va mejorando. Cali va como igual que Bogotá, en las zonas costeras también, hacia el norte, Barranquilla, que es otra ciudad, también ha estado, no le ha ido tan mal en este pico, estuvo muy mal en los anteriores, no sé, eso es como un yoyo. Si ustedes si ven si usaban el yoyo, sube y baja dependiendo de cada ciudad, no sé. No es muy clara como la evolución del virus, y el impacto sí en los grandes centros urbanos es donde más fuerte se ha vivido. Gonzalo, consulta a raíz de toda esta, la pobreza que se está viviendo, la escasez, ¿la población está teniendo alguna subvención en el tema de los servicios básicos como la luz, el agua, el gas? Se tuvieron el año pasado, se tuvieron durante, no sé, 4 meses o 5 meses, existieron subvenciones, pero después de septiembre para acá no, nada, ya está la tarifa plena. Y el impacto, ya es donde yo, como les decía al inicio de la charla, nos dimos cuenta que el país no estaba tan fuerte como se esperaba. Es que todo esto, la crisis que venía generándose a nivel económico en el 2018, 2019, más el acelerador del 2020 con la pandemia, está generando una bomba social aquí que va a ser muy complicada, y ustedes van a ver noticias de eso de aquí a este país en las próximas semanas, porque está saliendo, el gobierno está sacando una reforma tributaria que va a afectar muchísimo el bolsillo de todas las clases sociales, especialmente la clase media, porque no tiene, con todos los recursos que invirtió en subvenciones para empresas, para particulares, personas, personas de escasos recursos económicos, pues para mantener también el aparato del Estado funcionando, pues, y con el impacto de los precios del petróleo, siendo esta una economía muy dependiente de petróleo y que el año pasado estuvo en unos niveles muy bajos, el hueco fiscal es muy grande, y entra al Congreso en las próximas semanas una reforma tributaria muy fuerte, demasiado fuerte, que va a generar todo tipo de reacciones adversas, y estando en tercer pico de pandemia, con las UCI sobre el 90%, están los políticos que muy bien o muy mal están capitalizando eso, están convocando a marchas y paros la otra semana, mañana, desde mañana, creo que es el miércoles. Difícil. Oye, en todo caso, igual bastante bueno el saber, el conocer la realidad de usted y hacer una comparación con nuestro país, porque si bien es cierto, nosotros tenemos dificultades como todos los países, pero a veces es más fácil ver el lado negativo, ¿me entiendes, no? Nosotros tenemos, el gobierno igual está dando bonos, como decía ayer recién, que a veces cuesta visualizar quién es el beneficiario o no, pero están los bonos, ¿ya? Por otro lado, existen empresas de servicios básicos que están dando ciertas facilidades. Entonces, uno al escucharte también uno como que abre un poco más el abanico en el sentido de que también, como te decía, es más fácil criticar y de repente y no tener un parámetro de medición en comparación a cómo estamos con nuestros vecinos, ¿me entiendes, no? Claro. Sí, no, pues ustedes no están en el escenario más complicado. O sea, y como lo vemos nosotros desde acá, lo vemos como un escenario mucho mejor manejado de lo que con los recursos que ha tenido este gobierno, pues lo ha podido hacer. Aquí lo han tratado de hacer de la mejor forma, no se ha logrado, tenemos muchas limitaciones, y vemos que ustedes pues, van muy avanzados con relación a lo que nosotros hemos podido hacer y a lo que vamos a hacer.
Nosotros vamos a terminar todo este periodo de vacunación y pues toda la organización económica nos vamos a demorar bastante más que Chile. Gonzalo, y en cuanto a lo político, ¿el gobierno ha funcionado en bloque o se ha visto fraccionado, segmentado, dividido por la contingencia? El partido de gobierno y la derecha, digamos que está más o menos cohesionada, pero ya no es una mayoría, ya no es una mayoría en Colombia. Y hay en una misma proporción está la izquierda extrema, pues representada en un líder extremo bastante fuerte y radical y beligerante, ¿cierto? Y hay un umbral muy grande, que es el de la mitad, el del centro, que ha sido apolítico. Aquí las abstenciones son del 50 y pico, 60%. Ese umbral todavía no se decide hacia qué lado coge. Ha ido cogiendo fuerza con algunos líderes importantes, pero todavía está ahí como un péndulo, se mueve dependiendo de cómo estén las cosas. Y como vemos una reforma tributaria que le va a pegar muchísimo a la clase media, pues vemos que ese péndulo se va a ir hacia la izquierda y preocupa muchísimo, porque esa no es la solución. Complejo el escenario. Complejo, está muy movido a nivel COVID y a nivel económico-político este país este año. Sí, y además que se ve como una tendencia, así, es decir, allá la derecha se está poniendo impopular, ¿ya? Y es algo muy similar que está sucediendo acá, es decir, que la izquierda está tomando fuerza en esta crisis, como, bueno, no están gobernando, entonces eh, es difícil enjuiciarlos, pues me entienden, ¿no? Exactamente, ese es uno de los puntos que más preocupa, o nos preocupa aquí a nosotros, es que ellos no han gobernado y los pocos ejercicios que han hecho de gobierno, el candidato que les digo de la izquierda fue alcalde de Bogotá y fue un desastre de administración, esos años fueron terribles, el escudo era que no lo dejaban gobernar, pero pues, o sea, experiencia no tiene, pero claro, como estar desde la barrera criticando es muy fácil, pues, hombre, ahí capitaliza mucha gente que dice, oiga, sí, mire, es que es obvio lo que si este señor lo hubiera hecho en su mundo ideal, pues obviamente lo hubiera manejado mejor que el presidente que está actualmente, y no es así. Bueno, la otra pregunta que quizás lo conoce, un tema quizás más técnico, pero ¿el gobierno se ha tenido que endeudar para enfrentar esta crisis porque hablas de una reforma tributaria? Obviamente cuando se habla de una reforma tributaria es precisamente porque no hay recursos suficientes para las necesidades que están emergiendo. Ese es el escenario que el gobierno está peligrando un gran endeudamiento, una deuda externa muy pesada. Ustedes han vivido periodos de deuda externa muy pesada. Nosotros la hemos olvidado últimamente, pero está ahí sabemos lo que cuando existe se vuelve muy pesado. Los países se olvidan de la deuda externa mientras no la tienen, pero cuando la tienen, se encarece la vida, empieza la inflación. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Sí, se ha endeudado muchísimo, ha aumentado como, no sé, un 15% la deuda del país por la pandemia y obviamente no hay recursos, pues no se ha recuperado el petróleo a los niveles que se esperaban para presupuestos, el resto de la economía no ha fluido como debe ser y pues han salido muchos gastos adicionales que no hay cómo solventarlo y tiene una gran falla, y esa es la gran falla yo creo que de este gobierno, es que la lucha contra la corrupción en Colombia pues, no ha funcionado, ha fracasado. Si las mismas políticas que este gobierno ha tenido estuvieran acompañados de una lucha contra la corrupción transparente y fuerte, pues la opinión sería otra completamente diferente, pero pues como no ha pasado, entonces, ahí hay impactado y no hay recursos, sinceramente, y esas son las noticias de los diarios económicos. Se requiere, como sea, la reforma tributaria. Le hubiera tocado al de la izquierda o al del centro si hubiese estado también en la misma situación, pero la imagen hubiera sido muy diferente si la guerra contra la corrupción hubiese sido muy clara y muy fuerte.
Y cuéntanos, porque ese es un tema que también nosotros nos ha pegado, quizás no tanto porque yo soy de la idea que la corrupción en Chile no ha aumentado. Lo que ha sucedido es que los niveles de transparencia por la tecnología, por por el mundo como se ha abierto, las redes sociales, son mucho mayores. Entonces ahora nos enteramos de muchas cosas que antes no teníamos idea. No sé si, te pregunto, no sé, también como tú me dices, no, y también lo sé, en Colombia no ha habido mucha rotación en el poder, entonces por tanto es muy fácil que haya muchas amistades y esas amistades llevan a conflictos de interés y generalmente esos conflictos de interés entre lo público y lo privado terminan enervando a la gente que se da cuenta que eso pasa. No sé si será el caso, yo intuyo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que pues no ha habido un cambio de régimen nunca, pues realmente. Entonces, así se etiqueten de un partido o de otro partido o de otro partido, pues ellos han sido casi siempre los mismos que siempre han manejado con las mismas personas y con los mismos grupos de interés. Y la izquierda, que también ha estado en el poder en determinados sitios, también ha hecho lo mismo. Así que yo creo que uno de los principales problemas nuestros y que ahora con todo, como tú lo mencionas, con todas esas herramientas se vuelve mucho más visible, es eso, es que esa corrupción que tiene unos niveles preocupantes y muy altos, no ha bajado, no se ha atacado como debería ser. Bueno, y también quizás como tú dices, si hay un 50% o más de la gente que no concurre a votar, tampoco eso pone mucho incentivo al sistema para cambiar, porque van más o menos lo mismo de siempre. Probablemente ahí también hay clientelas comprometidas, o sea, gente que sabe que con tal gobierno, con tales personas, tiene cuáles y tales ventajas, tanto las personas que financian las campañas como a otras personas que consiguen los trabajos. Entonces, como que cuesta salir, como que y yo lo miro desde un punto de vista liberal, hace falta, no solamente en Colombia, lo veo también en Chile, más democracia, más apertura, más control, más transparencia y al mismo tiempo el principio liberal de que justamente un gobierno se ha cambiado luego cada cierto tiempo, a lo menos, quizás no sucesivamente, pero se ha cambiado por otro de otro signo, ayuda justamente a que la corrupción de alguna manera disminuya. Si ya esto es muy antiguo, el dicho es muy antiguo que los políticos se cambian por el mismo motivo que se cambian los pañales. Eso es, eso es así. Claro. Bueno, estimado, no sé si tienen alguna otra pregunta, porque ya estamos en la hora justamente en la hora de programa, que es más o menos el tiempo que dedicamos. Pablo, Arnaldo, ¿alguna otra pregunta para el cierre? No, yo estoy súper agradecido del tiempo que nos ha dado Gonzalo, de su visión, de sus datos, su información, que nos amplía muchísimo a nosotros, sobre todo cuando tenemos que decidir o aportarnos nuestra idea para mejorar lo local, nos sirve mucho la mirada global. Así que muchas gracias, Gonzalo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Gonzalo, y a ustedes, amigos en casa, que nos han seguido atentamente en este programa, ahora sí, y alemana. Te enviaremos, Gonzalo, también después el link. Esto llega a YouTube también para que lo distribuyas o lo guardes, porque es importante transmitir experiencias. Creo que este ejercicio que estamos haciendo, que es sencillo, simplemente de conversar, de dialogar con quienes estamos viviendo las circunstancias de la pandemia, es un ejercicio muy rico, muy interesante y no es habitual. O sea, los medios de comunicación que se quedan con las discusiones de las élites, se quedan con eso y además con algunos datos que sí nos orientan, pero a veces también están distorsionados justamente porque a diferencia de nosotros que somos ciudadanos que, bueno, vivimos de nuestro trabajo, etcétera, la prensa y los políticos, etcétera, tienen otros intereses, otros, otras motivaciones. Así que te agradezco muchísimo, Gonzalo, este tiempo, a ti, Pablo, también, que semana a semana estás con nosotros. Bueno, aquí quiero decir igual que tanto Arnaldo como Pablo también, y yo alguna medida también, aunque menos que ellos, pero también metido en el tema de la política, pero siempre escépticos, muy escépticos, con un pie adentro y un pie afuera. No para criticar y tirar piedras, como viste, no nos dedicamos a pegarle al gobierno ni nos dedicamos a alabarlo. No, para nada, ninguna de las dos cosas.
pero sí con una actitud reflexiva y aquí ojalá que Pablo y Arnaldo, al menos alguno de los dos, vaya a sentarse ahí en un consejo municipal, que son los labores más simples, de, lo más cercano a la gente, pero pueden hacer la diferencia, pueden dar un mensaje así, así como lo viste aquí en este programa. Un gran abrazo a la distancia, Gonzalo, Arnaldo, por supuesto, como cada semana, Pablo, y a ustedes, amigos y amigas que nos ven cada semana en Ahora sí Viña Alemana, muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, 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 que estén nos bien. vemos.